Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Dime, ¿sabes qué día es hoy, Ivy? 4 de noviembre. Ahora ya no. Recuerden el 5 de noviembre. Conspiración, pólvora y traición. No veo la demora y siempre es la hora de evocarla sin dilación. Así empieza el viejo verso, susurrado en la penumbra de los tiempos, como un eco que se arrastra desde una Inglaterra sombría y húmeda, envuelta en nieblas eternas y en sombras indelebles. Hoy, al cruzar el umbral de la historia, volvemos a aquella noche fatídica, cargada de conspiración y de pólvora, de traición y de advertencia. Una noche que, lejos de desvanecerse en la bruma del pasado, persiste y resurge, como un fuego eterno que danza sobre las ruinas de un plan frustrado y una ambición desmedida. El tiempo nos lleva al corazón de una Inglaterra azotada por turbulencias políticas, un reino que bajo el mando del rey Jacobo I padece los estragos de conflictos religiosos que hieren y dividen, mientras las esperanzas de tolerancia se desvanecen en el aire. Es una tierra de corazones inquietos, de miradas furtivas y cuchicheos en las sombras. La furia y la desesperanza se mezclan en la sangre de aquellos que viven bajo la opresión, y es en esa desesperación donde nace un plan audaz, un intento de hacer volar por los aires no solo las piedras del Parlamento, sino las mismas cadenas que los atan. Imaginad, pues, a Guy Fawkes, aquel hombre de rostro sombrío y expresión resuelta, quien en la penumbra de un sótano en el Palacio de Westminster se encuentra rodeado de barriles de pólvora y de un silencio denso, esperando la señal que marcaría la traición más profunda. ¿Qué misteriosa fuerza podría arrastrar a un hombre a ese acto supremo de desafío? ¿Qué oscuro convencimiento lo sostendría en el borde del abismo, dispuesto a volcar el orden de toda una nación en un solo instante? Y así, en una fría noche de noviembre, mientras los cielos de Londres parecieran oscurecerse aún más, el destino de Inglaterra pende de un hilo. Hoy, en Ilustres Anónimos, nos sumergimos en el relato de esta traición que nunca llegó a consumarse, de un complot destinado al fracaso y de una figura, la de Guy Fawkes, que pese a su caída, ha de quedar impresa en la memoria de los siglos, porque la historia de esta traición, con su mezcla de fe, pólvora y ambición, no solo es advertencia para los poderosos, sino símbolo de la resistencia que subyace en los corazones. Recordad, pues, esta historia, mientras os invito a uniros a esta crónica de conspiración y sombras, de ideales que desafían y de una noche que, aun tras el paso de los siglos, se ilumina en nuestra memoria como un reflejo de todo aquello que las manos del hombre pueden tejer en el borde de la locura y de la ambición. Bienvenidos y bienvenidas a Ilustres Anónimos. Y sí, lo sé que no es 5 de noviembre, sé que perdí la oportunidad de hacerlo prácticamente el 5 de noviembre, pero es que se me pasó, fueron muchas cosas y por naturaleza del destino, hace poquito vi La máscara de Guy Fawkes, repasé mis notas y dije, anda, si tengo el guión prácticamente preparado de este programa. Y no quería haceros esperar un año, porque nadie sabe lo que puede pasar de aquí a un año. Y bueno, pues aquí estoy con The Bonfire Night, como dicen los ingleses, con la noche de las hogueras, como diríamos en el castellano más locuaz y normal, de este hombre, de Guy Fawkes, que le vais a conocer todos enseguida, porque hay una representación suya muy famosa. Si habéis visto la película V de Vendetta, es ahí donde se usó por primera vez esa máscara
esa máscara que representa a Guy Fawkes, este tipo, con esa especie de bigote muy inglés, con esa especie de perilla también muy inglesa y con unos rasgos muy marcados, muy, bueno, pues es una careta muy distintiva y que, como comentaremos más adelante, incluso grupos de ahora en el futuro como Anonymous se han hecho o se han apropiado de ella. Vamos a hablar de Bonfire Night, de la noche de las hogueras, y vamos a hablar de Guy Fawkes, este intento de libertador, intento de, bueno, pues como harían otros en otros países, o incluso, bueno, historias que ya conocemos, intentó liberar al país, a la población, a todos de la tiranía, ¿no?, de los reyes y de los parlamentos. No de la mejor manera, no lo defiendo, pero esto es. Bueno, pues de Guy Fawkes, de Jacobo I y de otros ya hemos hablado, pero hoy vamos a dedicarle este programa a Guy Fawkes. Y antes de seguir, espero que estéis muy bien, espero que la semana haya ido más o menos bien. Yo he tenido algún sobresalto, gracias a Dios, o a quien sea. Lo que parecía una neumonía al final ha quedado en una bronquitis. Ya estoy bastante mejor, con aerosoles, eso sí, pero ya estoy bastante mejor. Y es que me da pánico tener que ir al hospital y gracias a Dios me he salvado. Por lo demás, espero que estéis muy bien. No voy a hacer más comentarios de los que ya hice sobre la tragedia que ha sacudido España. No voy a caer en linchamientos, ni en demagogias, ni en contestar cosas con las que no estoy de acuerdo, más allá de lo que ya he podido decir en los comentarios del episodio anterior. Invito a todo el mundo que reflexione y que piense. Y después de reflexionar y pensar, que cuente hasta 1000. Y después de contar hasta 1000, que vuelva a reflexionar y que piense si lo que tiene que decir va a mejorar en algo la situación. Dicho lo cual, vamos a pasar a The Bonfire Night y vamos a hablar de Guy Fawkes. Así que empecemos. Bueno, pues para comprender las raíces de la noche de Guy Fawkes, tenemos que sumergirnos en el contexto de la Inglaterra de principios del siglo XVII. Esta era una nación atrapada en un conflicto interno profundamente marcada por las divisiones religiosas que surgieron durante el reinado del que ya conocemos todos, Enrique VIII, y que se intensificaron bajo el gobierno de sus sucesores. Fue Enrique VIII quien rompió con la Iglesia Católica, imaginaros o recordad por lo que fue para poder divorciarse, fundando la Iglesia de Inglaterra y proclamándose su líder supremo, lo que dio inicio a un conflicto que persistiría durante generaciones. La situación se agravó con el reinado o en el reinado de Isabel I de Inglaterra, quien consolidó el protestantismo como religión oficial de Inglaterra y endureció las leyes contra los católicos. Bajo su mandato, la asistencia a misas católicas, ojo, estaba prohibida, y aquellos que se oponían a la fe protestante se enfrentaban a multas severas, encarcelamiento e incluso la ejecución. Los católicos vivían en una especie de clandestinidad, como ya les pasaría en el siglo I, manteniendo en secreto sus creencias y prácticas mientras soportaban la constante presión de la persecución. Bueno, como a día de hoy, básicamente. Con la muerte de Isabel en 1603, ojo, vuelvo a decirlo, Isabel I de Inglaterra, los católicos tenían una esperanza renovada en que el nuevo monarca Jacobo I sería más tolerante. Jacobo era hijo de María, la reina de Escocia, una católica devota que había sido ejecutada por su prima Isabel I en un conflicto político y religioso. Muchos pensaron que Jacobo, debido a su vínculo familiar y a su crianza en Escocia, adoptaría una postura más moderada hacia los católicos. Sin embargo, esta esperanza se desvaneció rápidamente. Jacobo I no solo mantuvo las políticas de persecución religiosa, sino que también implementó nuevas restricciones. Bueno, esto ya lo comenté, Jacobo I muy listo no era, se dejaba llevar por todo el mundo, y al final, pues eso, muy listo no era, y vino a liarla más todavía. La presión sobre los católicos aumentó y su situación empeoró aún más.
A medida que la represión se hacía cada vez más intensa, algunos grupos católicos comenzaron a perder la fe en la posibilidad de una coexistencia pacífica y en su lugar empezaron a contemplar la idea de tomar medidas drásticas. Es en ese ambiente de desesperanza y frustración donde surge la idea de la conspiración de la pólvora. Los católicos ingleses estaban cansados de ser perseguidos y de ver cómo sus creencias eran condenadas. Algunos de ellos, creyendo que no había otra opción, comenzaron a considerar la violencia como el único camino viable. Entre estos católicos radicalizados, bueno, es fácil decir esto de radicalizados, pero imaginaros si vivies en una situación en la que estás perseguido, condenado, encarcelado simplemente por tener una fe distinta a la que tiene el Estado. Bueno, pues estos católicos, entre comillas radicalizados, se encontraba un hombre que se convertiría en una figura central en la historia: Robert Catesby. Robert Catesby era un ferviente católico que había experimentado en carne propia la opresión de la corona. Su familia había perdido tierras y fortuna debido a las restricciones contra los católicos, y su madre había sido encarcelada por su fe. Catesby había intentado en varias ocasiones negociar y buscar una solución pacífica, pero al ver que sus esfuerzos no llevaron a nada, decidió que era momento de actuar. Así, comenzó a planear una conspiración audaz, una que golpeara directamente en el corazón del poder inglés: el Parlamento. En este punto, la conspiración de la pólvora ya empieza a tomar forma. Catesby y un pequeño grupo de hombres decidieron que la única manera de hacer oír sus voces y de detener la opresión era eliminar a quienes consideraban sus enemigos: el rey Jacobo I y los miembros del Parlamento. Estos hombres compartían un mismo propósito: derrocar al gobierno protestante de Inglaterra y reemplazarlo por un régimen al menos más favorable o más que transigiera un poco más con el catolicismo. Sin embargo, para llevar a cabo esta misión necesitarían algo más que ideología y determinación. Necesitarían experiencia militar y alguien que supiera manejar explosivos. Aquí es donde entra nuestro hombre, es donde entra Guy Fawkes en la historia. Nacido en una familia protestante que se convirtió al catolicismo cuando él era joven, Fawkes había servido como soldado en los Países Bajos, luchando al lado de los católicos en las guerras de religión contra las fuerzas protestantes. Bueno, es interesante decir que ya sabéis que en aquellos siglos, o si no lo sabéis, pues lo comentamos, el protestantismo estaba muy al alza, sobre todo en esas zonas, en Países Bajos, en zonas de Alemania y demás, y luego estaba evidentemente la religión mayoritaria, que era el catolicismo, ¿no? Y bueno, pues al final, si yo no estoy de acuerdo contigo, tú no estás de acuerdo conmigo, pues vamos para adelante. Bueno, pues de aquí las guerras de la religión. Bueno, pues Guy Fawkes había servido, como decía, como soldado en los Países Bajos. Bueno, durante su servicio había aprendido el uso de explosivos y artillería, conocimientos que serían cruciales para el plan de Catesby. Guy Fawkes, por su perfil y habilidades, era el hombre ideal para una tarea de semejante envergadura. Bueno, pues así, bajo un clima de represión, violencia religiosa y un anhelo desesperado de cambio, la conspiración de la pólvora tomó vida. La Inglaterra de principios del siglo XVII estaba al borde de una explosión, tanto en sentido literal como figurado. Los católicos radicalizados, liderados por este Catesby y con Guy Fawkes como su experto en explosivos, planearon la mayor traición de la historia inglesa. Un atentado que, de haberse llevado a cabo, habría cambiado para siempre el curso de la historia de Inglaterra. Bueno, pues ya tenemos un poco el contexto de todo este lío. Al final, como pasa siempre, donde está la religión, hay problemas. No porque la religión sea un problema, sino porque se mezcla la política con la religión. Y es ahí donde surgen los problemas. Más o menos, gracias a quien sea, gracias a Dios me iba a salir a decir,
más o menos todos los países actualmente son aconfesionales, en el sentido de que hay religiones mayoritarias, evidentemente, como en España, ¿no? Pero la religión evidentemente ya no manda, ya no tiene ni sitio, ni poder, ni con el rey, ni con el parlamento, ni con las cámaras, ¿no? En este caso. Bueno, pues, pero hay que pensar que en estas épocas, en estos siglos, sí que era lo mayoritario. Y hay que pensar sobre todo que Inglaterra es un caso especial, porque en pocos sitios, excepto que yo conozca, bueno, los musulmanes también, ¿no? Pero, por ejemplo, excepto en los estados papales en la época, o el Papa hoy en día, que es también jefe del Estado Vaticano. Pero, bueno, es que el rey de Inglaterra, Carlos, por ejemplo, hoy Carlos III, si no recuerdo mal, Isabel II antes que él, y el resto de monarcas, desde Enrique VIII, han sido y son los líderes de la Iglesia anglicana. Es decir, son, por decirlo de alguna manera, son como Francisco en la religión católica. Bueno, pues así es Carlos III, o era Isabel II, o era cualquiera de los reyes que estamos hablando, en este caso como Jacobo I. Bueno, pues ya tenemos a toda esta gente, Jacobo I como rey, un poquito de aquella manera, no muy listo, como decía, el parlamento británico por otro lado, parlamento inglés, todavía no británico, el parlamento inglés por otro lado, también en contra del catolicismo, y luego tenemos a Catesby, sus hombres, y este Guy Fawkes como experto en explosivos. Bueno, pues vamos a pasar directamente a lo que nos interesa, a la conspiración de la pólvora. La conspiración que Robert Catesby comenzó a planear en 1604 no era algo improvisado o una simple rebelión de descontento. Se trataba de un complot meticulosamente diseñado, ejecutado en secreto y con un único y audaz objetivo: hacer estallar el Palacio de Westminster durante la ceremonia de apertura del Parlamento, acabando así también con el rey Jacobo I, sus ministros y la élite gobernante de Inglaterra. En la mente de los conspiradores, solo un acto de tal magnitud podía hacer que el país despertara y que los católicos ingleses pudieran vivir en libertad. La organización de este plan fue extremadamente compleja. Para empezar, Catesby y su grupo necesitaban asegurar un sitio estratégico desde el cual pudieran almacenar y detonar los explosivos. Hoy es difícil, en aquella época sería algo más sencillo. Con gran cuidado y secretismo alquilaron una casa adyacente al Parlamento, lo suficientemente cerca como para excavar un túnel hasta el edificio. Pues teniendo en cuenta un poco la situación del Parlamento de Inglaterra, hay pocas opciones, porque más o menos se conserva la misma estructura. Bueno, pues sí, tendría que estar muy cerca, muy cerca. Bueno, durante estas semanas los conspiradores se turnaron para acabar, avanzando poco a poco, con el objetivo de llegar hasta el subsuelo del Parlamento sin levantar sospechas. Sin embargo, las dificultades logísticas y el riesgo de ser descubiertos los llevaron a cambiar sus planes. La oportunidad llegó cuando uno de los conspiradores descubrió que podían alquilar un sótano justo debajo de la Cámara de los Lores. Ojo. Este cambio les permitió evitar el arduo trabajo de excavar y facilitó en gran medida su plan, pues en el sótano no solo estaba a sus pies, sino que era un lugar seguro y accesible desde la casa que habían alquilado. Con el lugar asegurado, comenzaron los preparativos para reunir la pólvora. En total, lograron acumular 36 barriles, de estos barriles que habéis visto todos en las películas. Una cantidad más que suficiente para destruir, no solamente matarles, ¿no?, sino para destruir todo el edificio y causar una explosión devastadora. En este punto, el papel de Guy Fawkes se volvió crucial. Como soldado experimentado y experto en explosivos, era el encargado de supervisar que todo estuviera listo para el gran día. Su misión era asegurarse de que los barriles de pólvora estuvieran en perfectas condiciones y de que el plan se ejecutara con precisión. Guy Fawkes demostró un gran compromiso con la causa, adoptando una identidad falsa bajo el nombre de John Johnson, tampoco que pensara mucho en el nombre, y trabajando en secreto en el sótano, siempre vigilante y preparado para el día en que la explosión sacudiría a Inglaterra. Fawkes era conocido por su seriedad y su determinación, y sus compañeros confiaban en él plenamente.
El éxito de la misión dependía en gran medida de su capacidad para manejar los explosivos y de su habilidad para mantenerse en el anonimato hasta el último momento. Bueno, se va complicando el tema. A lo largo de los meses de planificación, que esto no fueron días, fueron meses, el grupo de conspiradores creció y llegaron a ser 13 en total, cada uno dispuesto a arriesgarse todo por la causa católica. Sin embargo, el aumento de miembros también trajo consigo un nuevo problema: el riesgo de que alguien hablara o de que la información se filtrara. Este es uno de los aspectos más fascinantes y peligrosos de la conspiración, porque mientras más personas conocían el plan, mayor era la posibilidad de que alguien se retractara, tuviera dudas o incluso traicionara al grupo. Catesby y sus hombres sabían que el tiempo jugaba en su contra, y cada día que pasaba aumentaba el riesgo de ser descubiertos. Sin embargo, todos mantenían la esperanza de que el 5 de noviembre de 1605 sería el día en que Inglaterra cambiaría para siempre. La idea era simple y efectiva. De nuevo, hacer estallar el Parlamento y aprovechar la confusión y el vacío de poder que seguirían al atentado para levantar a los católicos en armas y restablecer un gobierno que al menos fuera un poco más favorable a su fe. Pero detrás de la simplicidad del objetivo había una multitud de detalles que requerían una ejecución impecable. No solo era necesario que Fawkes prendiera la mecha en el momento justo, sino que además los conspiradores necesitaban asegurarse de que el impacto de la explosión fuera suficiente para destruir la estructura y eliminar a todos los presentes. Estos no querían testigos. Había planes secundarios para que algunos de ellos escaparan y se movilizaran hacia el norte de Inglaterra, donde esperaban encontrar apoyo para desencadenar una revuelta católica. Este era el escenario, con el sótano listo, los barriles de pólvora en su lugar y cada miembro del grupo con su papel asignado. Parecía que todo estaba a punto para ejecutar el plan. Solo quedaba esperar a la llegada del rey y de los miembros del Parlamento el 5 de noviembre. La tensión era palpable y cada uno de los conspiradores sabía que no había vuelta atrás. El plan debía salir bien o enfrentarse directamente a la muerte. Ese día, Guy Fawkes, imaginaros la situación, esperaba en silencio en el sótano, junto a los barriles de pólvora, en uno de los momentos más críticos y tensos de la conspiración. De salir bien, sería una victoria espectacular para los católicos y una de las mayores derrotas en la historia de Inglaterra. De salir mal, sus nombres quedarían marcados como traidores y la historia de Inglaterra seguiría su curso bajo el mismo régimen. Bueno, pues ya tenemos la conspiración de la pólvora en todo su esplendor y detalle. Bueno, pues hay que imaginarse todo esto, ¿no? Como decía, cuanta más gente estuviera involucrada, más opciones había de que hubiera fugas, de que hubiera gente que hablara, de que hubiera errores. Bueno, aquí lo tuvieron todo como muy calculado y muy meditado para que nadie se chivara, por decirlo de una manera muy normal, o nadie hablara, ¿no?, de lo que se estaba pasando, de que nadie cometiera errores, vamos a decirlo así. Bueno, pues la conspiración de la pólvora. Imaginaros a ese hombre, a Guy Fawkes, solo en un sótano debajo de un edificio como es el del Parlamento de Inglaterra. Sí, para que lo entendáis, el Parlamento de Inglaterra no es nada más y nada menos que el edificio donde está emplazado de Elizabeth Tower, que se lo llaman ahora en honor a Isabel, o del famoso Big Ben. El famoso Big Ben es el reloj de la torre del Parlamento, es el reloj del Parlamento. Bueno, pues estamos hablando de esto, ¿no? Vamos a ver ahora cómo, porque evidentemente no estamos estamos en el universo que nos ha tocado vivir, y en el nuestro, sí se descubrió el complot. Como podéis imaginaros, el reloj sigue en pie y el Parlamento sigue intacto. Bueno, pues la conspiración estaba en marcha y todo parecía indicar que el 5 de noviembre de 1605 marcaría un antes y un después de la historia de Inglaterra. Los conspiradores habían planificado cada detalle con precisión y en las semanas previas a la fecha establecida los preparativos estaban completos. Sin embargo,
La realidad no siempre sigue los planes trazados, y en esta ocasión un solo detalle bastó para echar abajo toda la conspiración. Un solo detalle. Unos días antes de la apertura del Parlamento, comenzó a circular un rumor entre algunos miembros de la nobleza católica. Alguien en el círculo de los conspiradores, probablemente un miembro que sentía la carga moral de lo que estaba a punto de ocurrir, envió una carta anónima a Lord Monteagle, un noble católico que debía asistir a la ceremonia de apertura del Parlamento. La carta era enigmática, pero alarmante. Advertía a Monteagle que no asistiera a la sesión del 5 de noviembre, sugiriendo que algo terrible estaba a punto de suceder. Hay que ser tonto, o sea, yo lo entiendo. Entiendo que la carga moral era lo suficientemente grande como para avisar, pero evidentemente iba en contra de todo lo planificado, ¿no? Bueno, este mensaje, que intentaba proteger a un amigo o familiar, desencadenó una reacción en cadena. Lord Monteagle, preocupado por su seguridad y desconcertado por el tono de la advertencia, decidió no ignorar la carta. La llevó de inmediato a las autoridades, quienes, aunque inicialmente dudaron de su autenticidad, decidieron actuar con cautela. Así, se puso en marcha una investigación discreta para averiguar si había alguna amenaza real contra el Parlamento y el rey. El 4 de noviembre de 1605, el mismo día previo a la apertura del Parlamento, las autoridades llevaron a cabo una serie de búsquedas en los sótanos y bodegas cercanos al Palacio de Westminster. Al principio no encontraron nada fuera de lo común, pero decidieron, casualidades del destino, revisar una última vez el sótano que había sido alquilado por los conspiradores. Fue allí donde encontraron a un hombre que, a pesar de haber adoptado una identidad falsa, les resultó sospechoso. Ese hombre, como ya sabéis, era Guy Fawkes, o como se hacía llamar, John Johnson. Los guardias lo encontraron en el sótano, junto a los barriles de pólvora, y tras una inspección más detallada, descubrieron que el sótano estaba preparado para una explosión masiva. Fawkes intentó resistirse, pero fue arrestado en el acto. Las autoridades comprendieron de inmediato la gravedad de la situación. Estaban ante una conspiración cuidadosamente planeada y de un alcance sin precedentes. Guy Fawkes fue llevado a prisión, donde comenzó uno de los interrogatorios más brutales y metódicos que la historia recuerda. Guy Fawkes mostró una resistencia inquebrantable. En sus primeras horas bajo arresto se negó a revelar cualquier información. Reafirmó su nombre falso y su historia inventada, resistiendo las preguntas de sus captores. Sin embargo, la conspiración de tal magnitud no iba a ser ignorada, y las autoridades, conscientes de que había más personas involucradas, comenzaron a emplear métodos de tortura cada vez más intensos para arrancarle una confesión. Durante varios días, Fawkes fue sometido a tortura, una práctica permitida por el rey Jacobo I en este caso, dado que el atentado potencial representaba una amenaza directa contra el mismo monarca y la estructura de poder de Inglaterra. Los detalles exactos de la tortura, imaginároslo, a la que fue sometido no se conocen, evidentemente, en su totalidad, pero se sabe que las condiciones en las que fue retenido fueron extremas y que se utilizaron métodos que buscaban doblegar tanto su cuerpo como su espíritu. Finalmente, bajo el inmenso dolor y debilitado por el maltrato, Guy Fawkes cedió. Confesó su verdadero nombre y comenzó a revelar los detalles de la conspiración, proporcionando nombres y ubicaciones de sus compañeros. A partir de sus confesiones, las autoridades comenzaron una búsqueda implacable para capturar al resto de los conspiradores, quienes al enterarse del fracaso del plan intentaron huir o esconderse en diferentes partes de Inglaterra. Sin embargo, uno tras otro fueron arrestados, y la conspiración de la pólvora, que había comenzado como un audaz plan de liberación religiosa, terminó en fracaso y desesperación. La captura de Guy Fawkes y la caída de sus compañeros marcaron un momento decisivo en la historia de Inglaterra. La rapidez con la que fue desmantelada la conspiración y la brutalidad con la que fueron tratados sus participantes enviaron un mensaje claro a la sociedad inglesa.
Cualquier intento de subversión o desafío al poder sería respondido con fuerza y severidad. La imagen de Fawkes, aquel hombre firme que custodiaba los barriles de pólvora, se transformó en un símbolo de traición y al mismo tiempo en un recordatorio de la vigilancia constante del Estado. La noticia de su captura, se extendió rápidamente por todo el país y la figura de Guy Fawkes pasó de ser un desconocido a convertirse en el rostro de una conspiración fallida. Aquel hombre, atrapado entre sus propias convicciones religiosas y el deseo de cambiar la situación de los católicos, fue condenado a ser recordado no solo como traidor, sino como un símbolo de advertencia. La historia había cambiado, pero no como él y sus compañeros se habían podido imaginar. Bueno, pues ya tenemos aquí el descubrimiento del complot. Alguien como diríamos, un poco los más... Yo iba a decir, alguien se riló, esto quiere decir, alguien se chivó, alguien habló. Alguien quizás preocupado por la carga moral de matar a tanta gente, de matar a un rey, de matar a inocentes. No todos serían culpables, ¿no? De lo que ellos pensaban que eran culpables. Y la prueba de esto es este Lord, ¿no? En Monteagle, que al final era católico. Que haya pasado a la historia como un traidor o como alguien que, al final lo que intentaban era un poco luchar, ¿no? O fuego con fuego contra esta intransigencia religiosa, ¿no? Pero bueno, no es la mejor de las opciones y no le estoy recomendando a nadie que ponga bombas, que también lo quiero decir. No es la mejor de las opciones para luchar. No hay que hacer linchamientos así, porque sí, hay que intentar por todos los medios hacerlo de forma pacífica. A este hombre, a Catesby, no le funcionó y al final acabó tomando esta decisión, pero al final, como ya sabemos, esto no llegó a trámite. Pues con Guy Fawkes bajo custodia de la conspiración expuesta, el destino de los involucrados estaba sellado. La reacción de la corona y del parlamento fue inmediata y feroz. Para Jacobo I y su gobierno, esta era la oportunidad de enviar un mensaje a toda Inglaterra. Cualquier intento de subvertir la autoridad del rey sería respondido con una severidad implacable. Guy Fawkes y sus compañeros fueron juzgados en enero de 1606, mucho no tardaron. Apenas un par de meses después de la captura. La sentencia era clara y brutal. Los conspiradores serían ejecutados públicamente, esto es muy inglés, y se les aplicaría el castigo reservado para los traidores a la corona. ¿De qué se trata esto? Pues este castigo era una de las formas más crueles de ejecución y simbólicas que el sistema legal inglés empleaba en aquella época. Ojo, lo voy a decir cómo lo hacían: ahorcamiento, arrastre y descuartizamiento. Ahorcamiento, arrastre y descuartizamiento. La intención no solo era terminar con la vida de los acusados, sino también humillarlos y deshumanizarlos, mostrando a todos lo que les ocurriría a quien intentara desafiar al monarca. Fawkes, como figura central de la conspiración, fue uno de los primeros en ser llevado al cadalso. El 31 de enero de 1606 fue arrastrado desde la Torre de Londres, de la que ya hemos hablado y os recomiendo que escuchéis ese episodio. Estoy muy orgulloso de ese episodio. Pues fue arrastrado desde la Torre de Londres hasta el lugar de la ejecución, junto con sus compañeros. Durante su traslado, Fawkes se mantuvo en silencio, debilitado tanto física como mentalmente tras semanas de tortura y aislamiento. La multitud se congregó para presenciar el fin de quien había planeado destruir al Parlamento y asesinar al rey. Y el acto de traición más atroz imaginable en la Inglaterra de la época. Hoy no sé hablar. En la plataforma de ejecución, Fawkes mostró el mismo coraje que había tenido durante los interrogatorios. En un último acto de desafío y de control sobre su destino, Fawkes consiguió saltar de la plataforma rompiéndose el cuello con la caída,
con este acto, evitó las partes más atroces del castigo, esquivando el dolor del descuartizamiento y del desmembramiento en vida. Bueno, pues fue dueño de su destino al final. No obstante, incluso ya muerto y con el cuello roto, su cuerpo fue posteriormente desmembrado y sus restos fueron expuestos públicamente en varios puntos de Inglaterra, como advertencia para quienes pudieran estar considerando un acto de traición similar. A mí me parece horrible. O sea, esto me parece horrible. Independientemente de... me parece horrible. El fin de Fox y sus compañeros marcó el cierre de la conspiración de la pólvora, pero sus repercusiones fueron mucho más duraderas. Para el gobierno de Jacobo I, el complot se convirtió en una excusa perfecta para endurecer aún más las restricciones contra los católicos, quienes, a partir de entonces, vivieron bajo una opresión aún mayor. Las leyes contra la fe católica se volvieron más restrictivas y cualquier intento de expresar opiniones religiosas diferentes a las oficiales se castigaba con dureza. Bueno, imaginaos esto, católicos, pero católicos, judíos, musulmanes y demás, si es que lo sabía. Estamos hablando de que, bueno, encima de que no consiguieron lo que querían, es que fue peor todavía, o sea, porque fue todavía más restricción, fue todavía más persecución y fue todavía, bueno, pues más linchamiento contra los católicos, ¿no? Bueno, a nivel social, el complot reafirmó la imagen de los católicos como una amenaza a la seguridad del país, un prejuicio que se mantendría durante generaciones y que dificultaría cualquier intento de reconciliación religiosa. La reacción pública fue también significativa. La captura de Guy Fawkes y la represión de la conspiración sirvieron como una oportunidad para que la corona consolidara su poder. En un acto simbólico, el Parlamento declaró que el 5 de noviembre sería un día de acción de gracias, en conmemoración de la providencial salvación del rey y de la nación. Menos historias que esto fue porque uno de los 13 se riló, como decía antes, se chivó. Uno de los 13 mandó una carta. Si uno de aquellos 13 hubiera mandado esa carta, no hubiera tenido al final pena, ¿no? Porque lo que podría pasar, hoy la historia la estaríamos contando de otra manera. Pero bueno, los ingleses siempre se apoderan incluso de las victorias cuando no les toca. No les toca ni providencial ni acción de gracias. Ni providencial ni acción de gracias. Esto fue porque alguien tuvo un arrepentimiento muy profundo. Y además un católico. Bueno, pues lo que decía, ese día se instauró como una celebración anual en la que se encenderían hogueras, por eso se llama así, y se quemarían efigies en recuerdo de la traición frustrada. Con el tiempo, esta celebración se popularizó y fue adoptada en diversas comunidades, convirtiéndose en una tradición que permanece hasta el día de hoy. Ha sido hace poquito, se han quemado las hogueras y todos aquí súper contentos. Quiero recordar, al anglicanismo, o la Iglesia de Inglaterra, nace como un capricho de Enrique VIII, porque no tenía el permiso del Papa para divorciarse. Porque las excusas para divorciarse eran falsas. Y como no tuvo lo que quiso, decidió romper con la Iglesia de Roma. Así nace el anglicanismo. Los católicos no eran ninguna amenaza, más de lo que X pudiera considerar. Simplemente fue un capricho de un rey que no se podía divorciar, o que no le daban el divorcio. Podía haber hecho lo que hubieran hecho tantos otros, que hubiera sido asesinar a su mujer, envenenarla o cualquier historia, Catalina de Aragón. Pero en este caso lo que hizo fue crear una nueva iglesia, divorciarse, claro, él era el líder de la iglesia, divorciarse y casarse con Ana Bolena. Por eso nace la Iglesia de Inglaterra. Estaría bien que se recordara también todo eso. Bueno, pues la muerte de Fox y sus compañeros de conspiración se convirtió en cierto sentido en una advertencia grabada en la memoria colectiva de los ingleses. En adelante, cada año, los ciudadanos recordarían la conspiración como un ejemplo de lo que podía ocurrir cuando el fanatismo religioso y las luchas políticas alcanzaban niveles extremos. Pero al mismo tiempo, la figura de Guy Fawkes no desapareció. Su recuerdo y su acto, aunque fallido, se mantuvieron presentes y con el tiempo su imagen comenzó a transformarse, convirtiéndose en una especie de símbolo ambiguo. Bueno, pues
ahí andamos. A nivel histórico, las ejecuciones de los conspiradores ayudaron a reforzar el control del Estado sobre el país, y la represión religiosa y política que siguió a la conspiración consolidó una cultura de temor hacia el catolicismo que afectó profundamente la relación entre religión y política en Inglaterra. Sin embargo, la figura de Guy Fawkes, aunque inicialmente vista como la de un traidor, fue reinterpretada con el tiempo. Su rostro y su nombre, de alguna manera, lograron mantenerse en el imaginario popular y en siglos posteriores comenzaron a adquirir nuevos significados que vamos a explorar ahora mismo. Bueno, pues al final a lo mejor no todo es malo. Vamos a hablar un poco del nacimiento de esta Bonfire Night, de esta noche de las hogueras. Con el tiempo, el recuerdo de la conspiración de la pólvora comenzó a tomar una forma diferente en la memoria colectiva de Inglaterra. Lo que originalmente fue un intento fallido de atentado y un acto de traición que conmocionó al país, rápidamente se transformó en una conmemoración pública. Apenas un año después de la frustrada conspiración, en 1606, el Parlamento inglés decretó que cada 5 de noviembre se celebraría, como decía antes, un día de acción de gracias, en honor a la providencial salvación, lo vuelvo a decir, del rey Jacobo I y el Parlamento, aunque no me lo crea, ¿eh? Este decreto marcó el inicio de lo que se conoce como la Bonfire Night, o Noche de las Hogueras, una tradición, que, aunque ha cambiado mucho a lo largo de los siglos, continúa celebrándose en la actualidad. En sus primeras versiones, la Bonfire Night era una festividad profundamente ligada a la política y la religión. Durante esta noche, las hogueras se encendían en las plazas y los pueblos de Inglaterra como símbolo de victoria sobre la traición católica. En muchas ocasiones se quemaban efigies de figuras asociadas al catolicismo y a la tradición, incluyendo al propio Guy Fawkes. Nada mejor que celebrar un día de acción de gracias que quemando símbolos y efigies de otra religión que no es la tuya. Es totalmente magnífico. Pero bueno, ironía en modo on. Era una manera, esta quema, ¿no? Era una manera de recordar la amenaza que había supuesto el complot y de reafirmar el poder de la monarquía y del protestantismo como las fuerzas protectoras de la nación. La quema de efigies fue una práctica que se popularizó rápidamente y la figura de Guy Fawkes se convirtió en el traidor por excelencia, un símbolo de advertencia para aquellos que se atrevieran a desafiar el sistema. Aunque en un principio la quema de estas figuras podía incluir a otros personajes impopulares de la época, con el tiempo la imagen de Fawkes se consolidó como el centro de la celebración. Las efigies de Fawkes, conocidas en inglés como Guys, por su nombre, se construían con trapos viejos y se exhibían en las plazas, antes de ser arrojadas a la hoguera. Esta práctica dio lugar a la tradición de los niños pidiendo un penique para el Guy, que les ayudaba a recaudar dinero para construir sus propias efigies, sumándose así a las celebraciones de la noche. Durante los siglos XVII y XVIII, la Bonfire Night seguía siendo un evento altamente político. La noche del 5 de noviembre se utilizaba para reafirmar la lealtad al rey y para recordar a la población la importancia de la estabilidad política y religiosa. Las hogueras y los fuegos artificiales servían como un recordatorio de la tradición frustrada, y en muchas comunidades las celebraciones incluían sermones y discursos que exaltaban la providencia divina y el peligro de cualquier forma de disidencia o traición. En este sentido, la Bonfire Night se convirtió en una especie de ritual cívico que unía a la población bajo una misma identidad protestante y nacionalista. Bueno, pues si algo tuvo de bueno es que al final unió a la gente, no a lo mejor de la mejor forma, pero bueno, al final la gente sí que consiguió estar un poco más unida, aunque fuera una noche. Sin embargo, como decía al principio, a medida que Inglaterra avanzaba hacia la modernidad, la Bonfire Night comenzó a perder la carga de política y religiosa. Con el paso de los siglos, la animosidad hacia el catolicismo fue disminuyendo gradualmente y el evento comenzó a transformarse en una celebración más popular y menos vinculada a cuestiones ideológicas. Durante el siglo XIX, las hogueras y fuegos
artificiales se fueron convirtiendo en un elemento de entretenimiento, más que en un acto de reafirmación política. Guy Fawkes se convirtió, o continuó siendo, mejor dicho, una figura central, pero ahora la Bonfire Night era una ocasión para la reunión comunitaria y el disfrute en lugar de un acto de repudio hacia los traidores. Para el siglo XX, la Bonfire Night ya era una fiesta completamente asentada en la cultura popular británica, perdiendo gran parte de sus connotaciones originales. La festividad había evolucionado y ahora era vista principalmente como una noche de celebración, con fuegos artificiales, hogueras y el ritual de la quema de la figura de Guy Fawkes como simple tradición, más que como acto político. Los niños seguían construyendo sus propios guys para quemarlos en la hoguera, pero el simbolismo de traición y lealtad se había desvanecido en gran medida, y para muchos Guy Fawkes se convirtió en una figura histórica más que en un traidor al que repudiar. En la actualidad, la Bonfire Night sigue siendo una de las festividades más populares del Reino Unido, celebrada con fuegos artificiales, hogueras y eventos comunitarios. Aunque el origen de la festividad y su significado original son conocidos, hoy en día pocas personas celebran la noche del 5 de noviembre por razones políticas o religiosas. Para la mayoría es simplemente una ocasión para disfrutar de una noche de luz, calor y entretenimiento en la temporada otoñal. Sin embargo, es interesante ver cómo Guy Fawkes ha trascendido al tiempo y ha adquirido nuevos significados en la cultura contemporánea. Su imagen, representada a través de la icónica máscara de V de Vendetta, ha pasado a simbolizar no solo un intento de traición, sino también la idea de resistencia contra la tiranía y el sistema. De una figura asociada con la traición y la derrota, Fawkes ha evolucionado en el imaginario popular hasta convertirse en una especie de símbolo ambiguo de rebelión y desafío. La Bonfire Night es un ejemplo de cómo una celebración puede transformar su significado y adaptarse a los cambios sociales y culturales. Lo que comenzó como un acto de gratitud y advertencia política se ha convertido en una tradición compartida por generaciones que celebra el fuego, la luz y el espectáculo. Aunque el hombre tras la máscara ha quedado en gran medida olvidado, su imagen y su historia han adquirido vida propia, reflejando tanto la historia de Inglaterra como el deseo universal de recordar los eventos que nos impactan y de celebrar, aunque sea de manera simbólica, la victoria sobre la adversidad. Bueno, pues esto es un poco más o menos. Vamos a pasar un poco a la cultura popular, a cómo ha quedado este Guy Fawkes en la cultura popular, y vamos acabando. Bueno, pues a medida que la Bonfire Night fue perdiendo sus connotaciones religiosas y políticas, la figura de Guy Fawkes también comenzó a cambiar en el imaginario popular. De ser considerado durante siglos, como decía antes, un símbolo de traición y derrota, Fawkes empezó a transformarse en algo mucho más complejo, en un personaje casi místico que representa la lucha contra la opresión y la tiranía. Esta evolución es fascinante, ya que muestra cómo las figuras históricas pueden ser reinterpretadas y resignificadas con el paso del tiempo, adaptándose a las necesidades y valores de cada generación. Un punto crucial en esta transformación fue la novela gráfica V de Vendetta, escrita por Alan Moore e ilustrada por David Lloyd en la década de 1980. La historia, ambientada en un futuro distópico, presenta a un enigmático personaje conocido como V, que utiliza una máscara de Guy Fawkes mientras lucha contra un gobierno totalitario que oprime y controla a la población. La máscara estilizada y simplificada en líneas distintivas se convirtió en un icono visual tan poderoso que cuando la historia fue adaptada al cine en 2005 se popularizó aún más, alcanzando un público global. En V de Vendetta, la máscara de Fawkes no solo representa a un individuo, sino a una idea de resistencia y de lucha contra un sistema autoritario. El protagonista, V, utiliza el rostro de Guy Fawkes para simbolizar que cualquier persona bajo esa máscara puede convertirse en un símbolo de desafío.
Este concepto de anonimato, de rebeldía sin rostro, conectó profundamente con la audiencia, especialmente en un mundo donde la desconfianza hacia las estructuras de poder, las corporaciones y los gobiernos estaban en aumento. Con el tiempo, la máscara de Guy Fawkes adoptó un significado completamente nuevo. De ser una simple representación del conspirador que intentó destruir el Parlamento inglés, pasó a convertirse en un emblema moderno de protesta y desobediencia civil. La organización de hacktivistas, conocida como Anonymous, adoptó la máscara de Guy Fawkes como símbolo de su identidad colectiva, usándola en sus manifestaciones y en sus vídeos de comunicación. Para Anonymous y para otros movimientos sociales, la máscara de Fawkes representa la idea de la resistencia pacífica, de un mensaje unificado en contra de la injusticia y de la posibilidad de que una sola voz o un grupo de voces puede tener un impacto significativo en el mundo. La paradoja de esta transformación es profunda. Guy Fawkes, el hombre que en su tiempo fue visto como el epítome de la traición, es hoy una figura de rebeldía admirada en muchos contextos. Para algunos, representa la lucha contra la opresión. Para otros, la máscara es un recordatorio de la importancia de proteger nuestras libertades individuales frente a cualquier intento de control o manipulación. Es interesante ver cómo una figura que intentó alterar la historia en su época, fracasando en el intento, ha terminado convirtiéndose en una especie de héroe cultural para aquellos que buscan cambios y justicia en la actualidad. Más allá de la novela gráfica y el uso de su imagen en movimientos como Anonymous, la figura de Guy Fawkes ha encontrado su lugar en el imaginario colectivo como un símbolo ambiguo y versátil. Su imagen se ha utilizado en protestas alrededor del mundo, desde el movimiento Ocupar Wall Street hasta manifestaciones contra gobiernos autoritarios. En cada uno de estos contextos, la máscara ha funcionado como un estandarte de resistencia, como una declaración de que la gente no se quedará en silencio frente a la injusticia. Al final, la historia de Guy Fawkes y su legado cultural es un ejemplo de cómo la historia y el mito pueden entrelazarse para crear un símbolo universal. La máscara de Fawkes es, para muchos, una representación de las ideas de igualdad, libertad y justicia. Valores que trascienden fronteras y que siguen resonando en un mundo donde las luchas por los derechos y las libertades son una constante. Guy Fawkes ha pasado de ser un traidor, condenado al anonimato, a convertirse en un icono de resistencia en una sociedad cada vez más consciente de sus derechos y de los peligros de la opresión. Su legado, aunque involuntario, ha evolucionado hasta alcanzar una dimensión que probablemente él mismo no habría podido imaginar. Lo que comenzó como un acto de traición frustrado ha terminado transformándose en un símbolo de esperanza y de cambio. Bueno, pues, como decía, no todo iba a ser malo. Y al final incluso Guy Fawkes consiguió algo con su gesta. Pues hemos llegado al final. Y he llegado vivo y respirando. Bueno. Viene muy a colación, ¿no? Todo esto de la conspiración de la pólvora, la noche de las hogueras, de Bonfire Night, Guy Fawkes, Robert Catesby, Jacobo I. Bueno, es el siglo XVI. Pero viene muy a colación a donde estamos ahora. A sentirse oprimido, a sentirse desamparado, a sentirse sin poder, cuando el poder real debería estar en manos de la población. Y viene muy a colación también de lo que comentaba al principio del todo, ¿no? De lo que comentaba al principio de todo. Bueno, pues a lo largo de este episodio hemos recorrido la historia y el legado de Guy Fawkes y la Bonfire Night, desde las tensiones religiosas y políticas que marcaron la Inglaterra de principios del siglo XVII, hasta el surgimiento, antes he dicho 16-17, hasta el surgimiento de un plan audaz que pretendía cambiar el destino de un país. Hemos visto cómo, pese a la meticulosa preparación de la conspiración de la pólvora, una carta anónima bastó para frustrarla y convertir a sus protagonistas en símbolos de advertencia para futuras generaciones. Guy Fawkes, un hombre que llegó a ser considerado el epítome de la traición, terminó por convertirse en una figura icónica, una especie de héroe subversivo cuya imagen ha sido resignificada hasta convertirse en un símbolo de resistencia en nuestra era moderna.
La Bonfire Night, que comenzó como una celebración de la derrota de un complot, ha evolucionado hasta ser una tradición llena de fuego y luz que recuerda tanto la traición como la resiliencia. Quizás lo más fascinante de esta historia es como una figura como la de Guy Fawkes puede tener tantos significados distintos dependiendo del contexto y del momento histórico. Para algunos sigue siendo un traidor, para otros un símbolo de desafío ante la opresión. Lo que comenzó como una conmemoración para exaltar el triunfo de un gobierno se ha transformado en una festividad popular que conecta a las personas a través de una noche de fuegos artificiales y hogueras. Guy Fawkes, quien falló en su intento de cambiar el curso de la historia, ha conseguido de manera irónica tener un impacto mucho mayor de lo que él mismo habría podido imaginar. Su rostro, su historia y la Bonfire Night han dejado una huella que nos recuerda la importancia de las luchas por la libertad y cómo, en última instancia, la historia es moldeada no solo por las victorias, sino también por los intentos fallidos. Así concluimos ya sí que sí, este episodio de Ilustres Anónimos. Espero que hayas disfrutado de este recorrido por los misterios y simbolismos de la Bonfire Night y que la próxima vez que veas la imagen de Guy Fawkes recuerdes no solo la traición, sino también la complejidad de la historia y de los significados que construimos a lo largo del tiempo. Gracias, como siempre, de corazón por acompañarme en esta exploración histórica y cultural. Como digo siempre, no te olvides y suscríbete al podcast, que es gratis. Comparte este episodio y déjame tus comentarios y tus likes y lo que quieras. Quiero, de verdad, siempre lo digo y estoy muy contento, ¿no?, de haber tenido alguno más. Quiero saber vuestra opinión, aunque no esté de acuerdo con ella. Esto es un espacio de debate. Y al final también me gustaría saber qué otros temas os gustaría que investigara o de los que hablara en un futuro. Y como digo, el debate es sano y hay que practicar más el debate, hay que dejarse llevar menos por lo que dicen los demás, por las corrientes sociales y por el borreguismo institucional que todos nuestros políticos, todos, con todas las siglas, les encanta, en el que estemos imbuidos y en el barro que estamos metidos. Así que nada, lo dicho, espero que hayáis disfrutado mucho de este episodio, que nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Seguramente que sí, espero que sí. Y nada, lo que digo, que nos escuchamos en el próximo episodio de Ilustres Anónimos, si queréis, donde continuaré desentrañando, pues eso, secretos, mitos y figuras que han dejado su huella en la historia. Que trabajéis mucho o poco, que depende de vosotros o no, quién sabe. Y que nos escuchamos la semana que viene, si Dios quiere, y si no, ya veremos. Hasta la próxima.